Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para mí es un gran gusto y agradezco de antemano a Cecilia por darnos la charla. A Cecilia Herrera, ella se desempeña actualmente como profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy nos va a hablar sobre tensores paralelos en álgebras de Lie. Los dejo en compañía de la profesora Cecilia. Bueno, gracias Edison y gracias a ustedes por estar y tomarse el tiempo de escucharme. Bien, bueno, el título de mi charla es Tensores paralelos en álgebras de Lie. Es parte de mi trabajo de tesis doctoral, sí, con algunas modificaciones. Bueno, comienzo. Entonces, primero voy a dar algunos preliminares básicos, después voy a hablar de tensores paralelos en general en álgebras de Lie de dimensión 4. Esto contempla casos inversibles y no inversibles. Y después voy a analizar la descomposición de RAM en grupos de Lie asociados. En los grupos de Lie asociados. Entonces comienzo, sea M, una variedad Riemann MG, una variedad riemanniana. H es un tensor en el fibrado tangente. Cada punto va a ser un endomorfismo antisimétrico respecto de la métrica. Decimos que este tensor es paralelo si nabla de H es igual a 0, donde nabla es la conexión Levi-Civita asociada a la métrica G, es decir, esto es la derivada covariante en X H en I. Bueno, esto es igual a la derivada covariante de H en I menos H por la derivada covariante de XI campos en M. Y en general a cualquier tensor antisimétrico H le podemos asociar una doforma omega, dada de esta forma, G de HX en I, para XI campos. Y la derivada covariante de estas dos formas, ¿sí? La puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, con esto, esta igualdad establezco una relación entre esta dos formas y el tensor H. Recíprocamente, si tengo una dos forma, también voy a poder definir un tensor antisimétrico respecto de G. Entonces, esta relación entre omega y H, de aquí resulta que H es paralelo si solo si la dos forma asociada es paralela. Es decir, nabla de X en omega es igual a 0. Un ejemplo básico son de la existencia de tensores paralelos, son las variedades riemannianas Kähler. Estas son variedades con un tensor antisimétrico y paralelo, que está dado por la estructura casi compleja J. Y la condición de que J sea paralelo es equivalente a decir que la J es integrable, ¿sí? Y la doforma asociada a la J, que en este caso es la doforma de Kähler, es cerrada. Estas son preguntas muy generales, simplemente para introducir qué variedades riemannianas son Kähler, y a mí me interesa qué variedades admiten tensores paralelos que no satisfacen la condición esta, h cuadrado igual a menos a por la identidad, para ninguna mayor que 0, y en particular no inversibles. Entonces, le estoy pidiendo que no sean múltiplos de estructuras casi complejas. Y si una variedad Kähler solo admite tensores paralelos que satisfacen que h cuadrado sea igual a menos a por i, o sea que estoy diciendo que estos tensores son múltiplos de estructuras casi complejas, ¿qué podemos decir de la geometría? Bien. Parte de la motivación es la existencia de objetos paralelos impone restricciones en la geometría de una variedad. Por ejemplo, una variedad riemanniana de dimensión n sin r formas paralelas
con R estricto entre 0 y n resulta irreducible. Y bueno, este hecho sale de que la forma de volumen es siempre una forma paralela. Y otra motivación es que las formas paralelas, en este caso dos formas paralelas, son ejemplos de formas Killing-Shannon. Y es interesante ver que a veces estas dos coinciden en ciertos casos. Es decir, Killing-Shannon es una ecuación mucho más general y las paralelas satisfacen esa ecuación de Killing-Shannon. Y el estudio de paralelas me permite a mí poner o estudiar más, establecer restricciones para saber cuándo voy a poder definir formas Killing-Shannon estrictas. Voy al caso de grupos de Lie. Entonces, tomo ahora un grupo de Lie G, que es su álgebra de Lie de campos invariantes a izquierda. Y bueno, esto es algo que se sabe, ¿sí? Toda métrica invariante a izquierda, hay una correspondencia ahí biunívoca entre productos internos en el álgebra, y a un tensor invariante a izquierda antisimétrico también le puedo asociar un tensor, un endomorfismo antisimétrico en el álgebra. Además, el hecho de que el tensor sea paralelo, es paralelo si solo si el endomorfismo en el álgebra es paralelo, es decir, que conmuta con nabla de X para todo X en el álgebra. Entonces, estos hechos, ¿sí?, van a hacer que podamos trabajar puramente algebraica y enfocarnos en el siguiente problema. Primero, determinar las álgebras de Lie métricas, porque va a ser un par, el álgebra va a venir acompañado con la métrica, que admite un endomorfismo antisimétrico y paralelo, no necesariamente inversible. Bien. Y voy un poco al caso de qué se sabe en álgebras de Lie de dimensión menor o igual que 4. En dimensión 1 y dimensión 2, la respuesta es trivial. Todo endomorfismo antisimétrico va a resultar paralelo. En dimensión 2 hay dos álgebras, ¿no? La abeliana y la no abeliana. Y es fácil ver esto que se va a cumplir. Todo antisimétrico va a resultar paralelo. En dimensión igual a 3, bueno, ya están los ejemplos, o sea, en realidad ha sido considerado para dos formas conforme Killing-Shannon en un trabajo de Adrián, Isabel y Laura. Entonces, en dimensión 3 están los ejemplos. Y en dimensión 4, y ahora digo H múltiplo de una estructura compleja, este problema fue resuelto por Gabriela Obando en su trabajo, y ella clasifica todas las álgebras de Lie-Keller de dimensión 4, y aquí está considerando en realidad ella el par J, la estructura compleja, y una dos forma simpléctica, y considera métricas y pseudométricas. Entonces, este es el teorema. En realidad, yo lo adapto a aquellas álgebras que tienen métrica, y lo adapto a lo que planteo. Entonces, sería G, el álgebra, el producto interno, J, la estructura casi compleja, una álgebra de Lie métrica de dimensión 4, que es Keller. Entonces, existe una base ortonormal, E1, E2, E3, E4, tal que el triple le voy a llamar, ¿sí? Es uno de los siguientes. Y en este caso expresado, bueno, en base ortonormal, sí, aquí el parámetro T, sí, describe a la métrica. Y bueno, solamente por tema de notación, me voy a detener en explicar algunas de estas, pero no mucho.
Esta afín R se denota la álgebra de no abeliana dimensión 2. Esta es la álgebra de Lie presentada. Esta se la conoce con el parámetro aquí. Sería, usualmente, si uno pone aquí t igual a 1, esos serían los corchetes de esa álgebra de Lie. Y el grupo de Lie es el grupo de movimientos rígidos del plano. Bien. Bueno, esta es otra álgebra también donde, bueno, si uno hace t igual a 1 es como se conocen los corchetes de esta álgebra. Y estas delta, bien, estas tienen un ideal, tienen como ideal al álgebra de Lie de Heisenberg, de dimensión 3. Bien. Bueno, notar, por ejemplo, que estas tienen dos estructuras complejas. Más adelante voy a decir el tema métricas, cómo son, si son isométricas y cómo serían las jotas. Bien. Bueno, entonces esto nos lleva a preguntarnos, dada esa clasificación, ¿existen otras álgebras de Lie métricas que admitan H paralelo? Y en las álgebras de Lie métricas Keller, ¿sí? Que son las del cuadro de la tabla recién, ¿es posible otro tensor que no sea estructura compleja? O si lo hay, ¿sería con la misma métrica o con otra distinta? Bien. Entonces vamos a tratar de responder a estas preguntas. El siguiente teorema, CAG, el par G, álgebra de Lie, métrica, producto internos, una álgebra de Lie métrica de dimensión 4, no abeliana. Si existe un endomorfismo antisimétrico paralelo H, tal que H sea distinto de menos A por la identidad, con eso estoy diciendo que no sea múltiplo de una estructura casi compleja para todo A, entonces G es isomorfo a alguna de las siguientes álgebras. Bueno, está R2 por afín R, R2 por E2, R4 lambda 0, prima, y afín R por afín R, o sea que son las mismas, o sea, no hay nada nuevo, ¿sí? Respecto de la clasificación de las álgebras de Lie-Keller presentada en la tabla de antes. Y además, para todas ellas, existe una base bajo la cual el producto interno y el H están dadas en la siguiente tabla. Bien. Entonces tengo el álgebra de Lie. En este caso, he tratado de expresar la métrica de tal forma que se pueda ver que, bueno, todas van a ser homotéticas a la métrica donde t sea igual a 1, ¿no? Y me ha quedado el corchete limpio, sería sin el parámetro. Bien. Y notar que, por ejemplo, el tensor endomorfismo paralelo asociado en esta tabla, ¿sí? Puedo elegir estos A1 y A2 siempre positivos, ¿sí? O sea, sí puedo tener negativos, pero siempre puedo hacer un cambio de base de tal forma que decir que considerar siempre estos dos positivos. Bien. Aquí también puedo ver que la métrica depende del parámetro t y es homotética cuando el parámetro t vale 1. ¿Sí? También puedo reordenar de tal forma el tensor, de tal forma que estos dos sean siempre, puedo elegir los positivos. Y para esta álgebra de Lie también, ¿sí? Pero en este caso, ¿dónde aquí está? El tensor, voy a tener dos. Aquí puedo poner positivo o negativo. Este sí lo puedo definir que sea positivo. Siempre positivo, sí. Si es negativo hago el cambio de base y no pasa nada. Y
Y aquí no, aquí voy a tener cosas diferentes, que ya voy a decir cómo las voy a separar. Y por último tengo la métrica, el álgebra afín R por afín R, con estos corchetes. Bueno, y en este caso no, la métrica no es tan fácil. Va a depender de dos parámetros, T y S, positivos, y siempre voy a poder elegir este, S menor o igual que 1. Estos dos van a ser positivos para un S menor que 1, y cuando S es igual a 1, puedo decir que este es mayor que este. Bueno, entonces, vuelvo a remarcar, ¿sí? No he obtenido nada nuevo, o sea, siguen las mismas álgebras, algunas. Bueno, faltarían, si vuelvo a comparar con la tabla de Gabriela, ¿sí? Me faltarían 3 álgebras. ¿Sí? Ya me voy a detener en eso después. Diremos que estas dos pares, ¿sí? Un álgebra y métricas, álgebra y métricas son isométricamente equivalentes si existe un isomorfismo de Lie isométrico entre ellas. En notación decimos así, ¿sí? Y entonces también vamos a distinguir endomorfismos equivalentes, que es más o menos lo que había dicho. Entonces decimos que H1 y H2 son equivalentes si existe un isomorfismo isométrico de álgebras de Lie, ¿sí? Phi, tal que phi con H1 es igual a H2 con phi, ¿sí? En este caso estoy fijando la métrica, ¿no? Y estoy haciendo variar los tensores, ¿sí? Bueno, de la tabla, todos los pares para parámetros distintos, en algunos depende de T, en otros de S, son todos no equivalentes entre sí. Y para pares, fijada la métrica, todos los endomorfismos paralelos son no equivalentes entre sí. Y aclaro aquí, el que tenía dos bueno, cuando tome A2 positivo y tome el otro que es menos A2 sería, o el negativo, estos van a ser no equivalentes entre sí. Bueno, voy a simplemente dar la estructura de la demostración. Entonces, supongo el par, una álgebra de Lie métrica, dimensión 4. Supongo G, endomorfismo antisimétrico y paralelo, y le voy a pedir que no sea múltiplo de una estructura casi compleja, o sea, le voy a pedir esto. Entonces, siempre voy a poder ordenar a H o escribir a H para una base ortogonal de esta forma, en bloques antisimétricos, una forma sencilla. Puedo elegir también que sean positivos, ¿sí? O puedo ordenar eso, y también puedo elegir, y voy a exigir que sean distintos, ¿sí? Si son iguales, como que voy a tener múltiplo de una estructura casi compleja, entonces esto lo exijo. Y bueno, esta condición hace que yo pueda escribir de esta forma a los nabla de X, ¿sí? En bloques antisimétricos. ¿Sí? Bueno, aquí yo voy a denotar aquí alfa y beta, dos funcionales lineales en G. Bien. Bueno, y ya con eso uno sabe que esta va a conmutar con H, ¿no? Y voy a tener que el H sería paralelo, pero ahora uso que el corchete de Lie se puede escribir de esta forma, ¿sí? Entonces me van a quedar, los corchetes van a quedar expresados en función de estas dos funcionales lineales, alfa y beta. Y bueno, lo último que me quedaba por ver era la identidad de Jacobi. Entonces, de esta forma obtengo restricciones en estas dos funcionales lineales, y esto me lleva a la clasificación y al cuadro que recién les he presentado.
Bien, para la distinción de las métricas, uso generalmente que el polinomio característico del operador Ricci es un invariante, y para distinguir los h's en métricas fijas, miramos los polinomios característicos. Bien. Bueno, como les decía, uno observa, perdón, observaciones. Bien. Los pares, tengo los álgebras estas, con las métricas ahí y puestas en funciones de los parámetros, coinciden con los encontrados por Obando, ¿sí? O sea, no hay métricas nuevas en estas álgebras, son las mismas que admiten la estructura compleja que las hace Keller, y en este caso, la misma métrica también le permite un endomorfismo paralelo no múltiplo de una estructura casi compleja. Y bueno, y estas álgebras, estas deltas, ¿sí? No aparecen en la tabla obtenida. Por lo tanto, estas álgebras solo admiten como tensores paralelos antisimétricos a múltiplos de estructuras complejas. Y entonces vamos a analizar eso, o sea, nos preguntamos por qué sucede. Bien, antes de seguir, presento, serían las métricas, ¿sí? En las cuales estas álgebras admiten el tensor paralelo múltiplo de una estructura compleja. Y son las mismas métricas presentadas en la tabla de Gabriela, sí. En realidad había hecho las cuentas y después me he dado cuenta que eran las mismas, ¿sí? Bien, entonces tenemos, he podido expresar las métricas en función de un parámetro, de tal forma que se puedan ver que todas van a ser, en este caso estoy con la delta 4 1 medio, van a ser homotéticas cuando el parámetro sea al parámetro t igual a 1. En este caso el tensor siempre va a estar dado de esta forma, ¿sí? En el orden este. En este caso es 0, E1, E2, E3. Y siempre puedo elegir este positivo, ¿sí? Cambiando las bases, eso siempre se puede elegir. Para delta 4,2 también, ¿sí? No, los corchetes también quedan bien, sin depender del parámetro t, en este caso porque... Y también aquí el endomorfismo, puedo suponer que esto es positivo, ¿sí? Siempre ordenando las bases. Y en esta álgebra, ¿sí? También le he escrito de tal forma que se pueda ver la homotesia. Y en este caso, el endomorfismo paralelo a la estructura compleja que la hace Keller, ¿sí? Va a estar dado de esta forma. O sea, aquí el C puedo suponer, ¿no? Es positivo y negativo, ¿sí? Bueno, distinto de 0, por favor. También, ¿sí? Bueno, no lo he puesto, pero todas las métricas aquí son no equivalentes, para parámetros distintos van a ser no equivalentes. Y aquí también, en delta 4,2, todas las métricas van a ser no equivalentes para parámetros distintos, lo mismo con delta 4 lambda prima. Y los endomorfismos paralelos también, dado una métrica fija, también van a ser no equivalentes entre sí. Y en este caso, tomando el C positivo y un C y menos C van a ser no equivalentes entre sí. Bueno, de acuerdo a la definición que habíamos dado. Ok. Bien. Entonces, vuelvo, ¿sí? Siempre preguntándome por qué estas álgebras solo admiten como tensores paralelos a múltiples estructuras complejas. Esto me va a llevar a estudiar la holonomía. Entonces, repaso un poco de algunos conceptos básicos. Recordemos que una variedad riemanniana, el grupo de holonomía, lo voy a denotar Holpe, en MG, es el conjunto formado por las traslaciones paralelas, ¿sí? A lo largo de lazos, en el punto. Es un grupo de Lie, está dentro del ortogonal en cada espacio tangente, y
Si la variedad es conexa, ¿sí? La holonomía en el punto P es conjugada, el grupo de holonomía es conjugado a el grupo de holonomía en el punto Q, para Q y P en M. Bueno, esto dice que la holonomía no depende del punto. Y voy a usar aquí que, bueno, entonces sabe que la holonomía actúa en cada espacio tangente, ¿sí? Y esta acción va a dejar a veces espacios invariantes bajo la holonomía y a veces no. Entonces voy a decir que la variedad va a ser irreducible si no hay subespacios Hall invariantes, espacios invariantes por holonomía en cada espacio tangente, y voy a decir que es reducible, bueno, el caso contrario. Y voy a recordar nada más el teorema de Rank, que lo voy a usar, que si tengo que la variedad es simplemente conexa y completa, entonces la descomposición en el espacio tangente en un punto P, en sus espacios invariantes, por la holonomía, induce una descomposición de la variedad como producto de variedades riemannianas simplemente conexas y completas. ¿Bien? Ahora repaso. Y me detengo en este teorema, que bueno, es el que me ha hecho pensar. Está en el libro de geometría de Peterson. El teorema dice lo siguiente: si tengo un tensor antisimétrico y paralelo en una variedad riemanniana irreducible, ¿sí? Debe ser necesariamente un múltiplo de una estructura compleja, ¿sí? O sea, H se escribe como C por J. Y es más, la variedad con la métrica y esa J inducido de ese tensor es una variedad Keller. Entonces, como corolario, ¿no?, de ese teorema, uno dice que si G es alguna de estas álgebras que he obtenido, ¿sí?, cuyo tensor no es múltiplo de una estructura compleja, si G es el grupo de Lie simplemente conexo, asociado, y G, la métrica invariante izquierda, inducida, entonces G se descompone como producto de variedades riemannianas de dimensiones más chicas, ¿sí? Entonces, voy a saber que por lo menos voy a tener ahí cierta descomposición. Bueno, la pregunta natural es: ¿cuáles son estas componentes? Y bueno, ¿cuál es la situación de estos pares? ¿Sí? ¿Será que son irreducibles? ¿G será irreducible como variedad riemanniana bajo la holonomía? Bueno, entonces lo que sigue es estudiar esto. ¿Sí? Bueno, la estrategia general va a ser: como G, el grupo de Lie simplemente conexo, G, la métrica invariante a izquierda, G, el álgebra y el producto interno de estos asociados. Entonces quiero descomponer ahora como producto de variedades riemannianas simplemente conexas, completas e irreducibles. Bien, voy a tener en cuenta que, bueno, el grupo de holonomía va a ser conexo, compacto, y voy a usar el álgebra de la holonomía, del grupo de holonomía. Esta es su álgebra de SO, y está generada por los operadores curvaturas y sus derivadas covariantes. Esto es de acuerdo al teorema de Ambrosinger, ¿sí? Entonces voy a usar eso. Estos van a ser los pasos. Entonces descompongo a G en suma directa de espacios invariantes bajo la holonomía del álgebra, el álgebra de la Hall invariant sería el álgebra de este grupo, sería de la holonomía. Calculo las curvaturas seccionales en estos espacios invariantes
y después identifico a las variedades riemannianas correspondientes a la descomposición y uso el teorema de De Rham. Bien. Bien, entonces empiezo a analizar cada una de las... vuelvo a la tabla. Bueno, voy a analizar primero cada una de estas, ¿sí? Las métricas, y voy a analizar cada una de estas. Bien. Bueno, entonces comienzo con R por E2. Entonces calculo el tensor de curvatura y obtengo, bueno, que se anula, es decir, aquí la métrica va a ser plana. Entonces, este par es isométrico a R4. Bueno, para este grupo, para esta álgebra de Lie con la métrica, ¿no? Aquí, pero estoy considerando la métrica de la tabla, tengo R2 por afín R. En este caso, tengo que el álgebra de la holonomía, ¿sí? Aquí en la métrica esta, es 0 por SO2, o sea que estos van a ser mis subespacios invariantes, E2, F2, E2, F2, E1 y F1, van a ser mis subespacios además irreducibles. En este caso, el grupo de holonomía en estos va a actuar trivialmente, ¿no? Y la curvatura seccional en este subespacio, en una base ortonormal, va a depender de este parámetro t, menos 1 sobre t. Entonces ahora uso el teorema de Rham y digo que el G va a ser isométrico al producto cartesiano de R2 y una variedad riemanniana completa, simplemente conexa, de dimensión 2, de curvatura constante negativa. Entonces, este par va a ser isométrico, bueno, salvo homotesias, a R2 por el hiperbólico dimensión 2. Bueno, sigo analizando, esto va a ser 1 a 1 en las álgebras. Bueno, en este caso calculamos aquí la holonomía también y nos da SO2 por 2, en realidad por 0, porque al calcular las curvaturas y las derivadas covariantes de los tensores curvatura, lo que obtengo simplemente es una matriz antisimétrica 4×4 y con un bloque antisimétrico, ¿sí? Bueno, pero esto quiere decir que, bueno, este 0 sería que en E2 y en F2, ¿sí? El grupo de la holonomía va a actuar de forma trivial. Los va a dejar invariantes, perdón. Y, bueno, estos van a ser irreducibles, ¿sí? Además, y la curvatura en este espacio, bueno, en una base ortonormal, ¿sí? Va a estar dada por este. Este es un parámetro de la álgebra y este es el parámetro de la métrica. Bien, entonces, por el teorema de Rham puedo decir que este par va a ser isométrico, salvo homotesia a H2 por R2. Bien. Bueno, en este caso no era tan fácil ver, porque uno que es isométrico a este. En realidad aquí hemos trabajado descomponiendo la métrica de tal forma que quede de esta, así, y se pueda ver este producto. En las otras era como muy fácil ver, me detengo, por ejemplo, esta R2 por afín R es como que se tenía claramente. ¿Sí? Afín R por afín R, bueno, en este caso la holonomía es SO2 por SO2,
Entonces, los subespacios invariantes bajo la acción son esos dos, el span de E1, F1, el span de E2, F2, y bueno, sus curvaturas seccionales respectivas son, estas son negativas, en esta depende del parámetro T y S, y esta depende del parámetro T, y en este caso, puede decir que G es isométrico al producto cartesiano de dos variedades simplemente conexas, irreducibles, de dimensión 2, de curvatura negativa. Esto es H2 por H2. Bueno, salvo homotecias, factores. Bien, entonces, con esto queda ya analizado mi cuadro. Sería de álgebras de Lie con métricas, con tensores no múltiplos de estructuras complejas. Bien, y con respecto a las otras álgebras, donde tenía que los tensores paralelos siempre son múltiplos de estructuras complejas, obtengo lo siguiente. Entonces, si tengo alguna de esas álgebras de Lie métricas, ¿sí? Entonces el grupo de Lie simplemente conexo asociado y la métrica invariante inducida por el producto interno es irreducible como variedad riemanniana. Bien. Bueno, era algo de esperarse, ¿no? Pero había que probarlo. Comentarios de la prueba. Para todas estas álgebras, ¿sí? Calculando la holonomía, el álgebra de la holonomía, se tiene que es U2. Bueno, vemos que cada una de estas álgebras es irreducible bajo la acción, ¿sí? De la holonomía, del álgebra de la holonomía, y por lo tanto va a ser irreducible aquí, en el álgebra o en el espacio identificado, ¿no? Con el espacio tangente a la identidad. Y voy a poder decir también que va a ser irreducible bajo la acción del grupo, ¿sí? Y bueno, con eso me va a permitir concluir que la acción de Hall va a ser es irreducible para todo punto en G. Bien, entonces analizo un poco más para poder describir ¿sí? Estas álgebras delimétricas. Entonces, noto que estas dos tienen curvatura negativa. Entonces, aquí uso un teorema de Heinze. Son variedades Keller con curvatura negativa. Entonces, sus grupos de Lie simplemente conexos asociados serán holomórficamente isométricos, bueno, salvo homotecias, al hipermólico complejo. Y para esta álgebra de Lie, que esta es la que me ha llevado más tiempo a analizarla, el grupo de Lie simplemente conexo asociado es isomorfo a una superficie Keller homogénea y reducible, conocida como una geometría F4. Esta está descrita en unos papers de Wall. Pero lo interesante de esta álgebra de Lie métrica es que va a tener una J que la va a hacer almost Keller, ¿sí? Ahí hay un lema de un trabajo de Moroyan, entonces yo uso ese lema. Ese lema decía que si definía J de esta forma, o sea, vuelvo a la tabla para mostrar nada más. Uso la misma base, ¿no? Perdón, esta es esta, ¿no? Entonces tengo, la J sería poner aquí 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces ahora si yo cambio de signo aquí, no sé si se ve el cursor, pero vuelvo. Bien, aquí está. Entonces cambio de signo. Esta J nueva va a ser compatible con el producto interno y el tensor switch va a ser J invariante. Y entonces así, el álgebra con la métrica y con esta J barra
es una álgebra de Lie Olmos Keller, o sea, estricta, no va a ser Keller. Y recuerdo que, bueno, estas son donde la do-forma, ¿no? Asociada en este caso a esta J nueva, es cerrada, y J es no integrable porque va a ser no Keller, ¿no? Si es integrable va a ser, resulta Keller. Bien, y entonces esta álgebra tiene dos. Tiene una J que la hace Keller y una J que la hace Olmos Keller. Irreducible. Y de acuerdo, este es un trabajo de Ana Fino, que ella dice que esta álgebra con la J Olmos Keller, el grupo de Lie, simplemente con eso, asociado, ¿sí?, al par, es isométrico, salvo homotesias, al único espacio 3 simétrico de dimensión 4. Bueno, y este espacio es L2, semidirecto R2, partido de CO2 con la acción usual de L2 en R. Y este está estudiado en un trabajo en un libro de Kowalski. Bien. Entonces, como que uno, para esta álgebra tiene dos cosas, estructura Keller y Olmos Keller, ¿sí?, con la misma métrica. Bien. Bueno, estas son algunas cosas algunas de las citas que he usado. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos todos, por favor, a Cecilia. ¿Y preguntas o comentarios para Cecilia? Bueno, si no hay preguntas, entonces le agradecemos, por favor, nuevamente a Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos por venir. Bueno, no, gracias a vos.